Los que no, pues me avisan, ya saben que los que no puedan hacer preguntas a voz, sino que las tengan que hacer a texto y en el chat de que dice chat UMB. Por favor, no me empiecen a escribir en otros chats porque me ponen a hacer búsquedas ahí y ahí quemamos tiempo. Entonces, pues ya hay varios que creo que ya hicieron una parte del proyecto, hay algunos a los que ya les funcionó, pero hay otros que no saben ni siquiera por dónde empezar con esta parte. Por eso vamos a hacer esta sesión de hoy, que debería ser lo que ser lo que se hace en clase, pero no le podemos exigir demasiado a esa profesora. No sé cuánto no me comió un M&M's. Bueno, entonces la vez pasada nuestra compañera aquí presente, la niña, alias la niña del grupo, se encargó de realizar dos interfaces gráficas de usuario para el tema del proyecto. Una es un formulario de registro y de búsqueda para el tema en que cargue, porque es que estoy exigiendo demasiado a la máquina hoy. De hecho, venga si la podemos arreglar de una vez. Este listar, vamos a poner por aquí. Me encantaría que tuvieran estas proporciones. Eso lo vamos a dejar para después. Uy, no, pero venga, alto, control Z. No puedo hacer cambios así tan a la maldita sea, porque tengo que sacar una rama de desarrollo antes. Porque es que les sugiero que estén muy atentos, que tomen mucha nota, porque este código no lo voy a subir. ¿Listo? Pero pues les va a quedar la grabación, pero el código no, que va a ser una rama temporal. Entonces vamos a hacer un cd a universidad, taller de programación, práctica, repositorios y guía taller 2. Hacer un git status, vamos a verificar que todo esté normal. Por si las moscas hacemos un git pull, por si la compañera de trabajo subió algo de código. No, ya está actualizado. Entonces lo que va a hacer es crear una rama, un git branch. Voy a crear una rama paralela para no entorpecer el trabajo de Valentina, sino que yo me voy a ir por otro caminito con mi código, pero entonces no va a trabajar sobre el código que ya hizo Valentina en su propia rama de Git. ¿Listo? Es prácticamente. No, ese porcentaje lo pone ahí automáticamente. ¿Listo? Esto es aquí del Mac. ¿Listo? Entonces voy a crear una nueva rama, git branch, -b, que es el comando para definir una nueva rama. Y le voy a colocar pbx 01 explicación random access file. Uy, me quedó mal. Es que no es así. Es git checkout. O no, creo que es solamente git branch. Listo, entonces ya tengo ya tengo una nueva rama. ¿Cómo verificamos que existe? Hacemos un git branch -all, digo doble -all, y aquí nos muestra. Esta remota de acá es la original sobre la que se está enviando al servidor. Esta es la master local y esta es la rama que yo creé, pero aún no estoy trabajando en esa rama. Para eso tengo que hacer una cosita que se llama checkout. Uy, espéreme que ya contestó el profe Hernán. Ay, ahora me toca abrir la guía. Ya la abrí, no te preocupes.
Ábrete eso. Profe, es que ahí dentro del procedimiento pues nos indica que hay que hacer 3 ejercicios y probar de manera gráfica cada uno de los algoritmos. Entonces no sé si es lo que su merced quiere es que le hagamos un documento con el paso a paso, un video o simplemente resolverlo y ya. No sé para qué abrir la guía. Soy un idiota. Bueno, entonces les decía, hay que pasarnos a esa rama. Eso lo hacemos a través del comando git checkout y pues el nombre de la rama que le damos. En mi caso pbx01 explicación RAF. Y listo. Entonces ya estoy en otra rama. Significa que el trabajo que yo haga, así lo suba al servidor, no va a entorpecer el trabajo que haga Valentina en su rama, que ella está trabajando sobre master, hasta que yo no fusione las ramas, hasta que no las vuelva una. ¿Listo? Aquí lo que estoy haciendo es dividir el código en 2 espacios de trabajo. El merge. Git merge. Fresco. Si es el caso, en un próximo ejercicio. Bueno, Hernán dice que no es hacer el paso a paso como él lo hizo, sino simplemente la tabla completada. Entonces, con eso contesto la pregunta que teníamos con Valentín. Bueno, él contesta la pregunta que teníamos con Valentín. Dice, ojo que no son 3 procesos. Son 3 escenarios con los procesos que ustedes quieran. Como allí. Profe, pero cada uno de esos conjuntos de procesos, digamos, cada tabla de procesos, la hacemos gráficamente con los 5 algoritmos. O sea, en total tenemos que entregarle 15 por grupo. O yo me estoy yendo por las nubes. Bueno, entonces, como ya estoy aquí en la otra rama, inclusive hasta NetBeans les puede indicar sobre qué rama están parados. Entonces aquí más gráfico, master es la base de datos que está trabajando nuestra compañerita. De hecho, miren, aquí se ve el autor. Y pues obviamente el autor de todas las ramas es es el dueño del repositorio, o sea que todo va a ser autoridad de ella, así lo creo yo. ¿Quién llegó? Miguel. Mi pregunta es, ¿será congruente a quien pertenece? ¿O será contradictorio? Uy, listo. Entonces, yo ya estoy, por así decirlo, se hizo el switch a la rama que yo creé. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar sobre ese código para que no entorpezca el trabajo de los demás. Esto también les va a pasar a ustedes cuando ya empiecen a trabajar en una empresa, que ustedes reciben el repositorio, pero ustedes no trabajan en la rama principal, sino que por cada historia de usuario, que ahorita lo vamos a ver en Ágiles, ustedes van a crear una rama, van a hacer todo lo correspondiente a esa historia de usuario, a ese requerimiento en esa rama, y después lo que hacen es que ustedes sí ya fusionan su código que hicieron con una rama en específico, que en el caso de que usen GitFlow es la rama de desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a primero aquí ajustar este diseño. Yo sigo sin entender por qué Valentina le quitó los bordes. Eso yo no entiendo. Pero bueno, vamos a dejarlo así por ahora.
que va a hacer es encajar todo. Esta es una botonera con las tareas comunes, que son simplemente registrar un dato, borrar un dato que esté en el archivo plano, listar todos los datos que existen y finalmente buscar por una llave valor. A ver si... Y ahora esto. Voy a hacer malo, voy a ocupar toda la pantalla para esto, absolutamente toda. Está bien, trataré de no chimbearlo mucho. Listo. Sí, sí se escucha, todo bien. No, fresco, fresco. Solamente lo hago es para darle algo de que esto no sea tan cuadriculado. La otra interfaz no es más que una tabla donde vamos a visualizar toda la información. Pueden reírse, pueden decir lo que ustedes quieran. Esas voces de ustedes no van a salir en el video, tranquilos. Respuesta del profesor. Eso es 5 tablas por cada grupo de procesos. Sí, entonces toca entregarle 15 tablas. ¿Qué más dice? Cada algoritmo aplicado y ya. Vale, profe, gracias. Teníamos esa ligera duda. O sea, pues ya lo de los 15 ejercicios sí lo teníamos medio claro, más no lo del paso, de si hacerlo paso a paso o algo así. Gracias, profe. Qué pena dañarle el fincho con esta impertinencia. Listo, prosigamos. Entonces, esto en esencia lo que va a generar es el siguiente comportamiento. Existe algo que se llaman las ventanas de diálogo, que son ventanas subordinadas a una pantalla principal. Entonces, nuestra pantalla principal pues es la clase principal, valga la redundancia, que es donde está nuestro formulario, y la ventana de datos va a ser en la ventana subordinada, la ventana de diálogo. Solo se va a abrir bajo el efecto de un evento clic o de algún evento de la interfaz principal. Entonces esperemos que abra porque es que ya mi computador ya no es tan veloz como siempre, como antes. Y porque pues tengo resto de cosas abiertas, entonces el comedero de memoria es grande. Mientras eso me como otras 2 semanas. Listo, aquí está nuestro formulario. Y cuando yo le doy listar, bueno, esto es porque no hay datos aún. Aquí debería salirnos nuestra ventana con la tabla de los datos. ¿Qué más dijo el profesor? Listo. Etcétera. Entonces, pues, voy a ver si colocando algún dato de prueba aquí en el modelo. No, quiero es agregarles datos. Ya se me olvidó, es que hace rato no hago swing. Ah, vea, aquí se le puede insertar datos. Ah, bueno, esto aquí sí no puede ser esto. Esto es solo para efectos prácticos, esto lo vamos a ir eliminando por código. Y vamos a ver si con esto sí corre. O sea, si se ve la tabla. Y empezamos a armar la lógica del archivo de acceso aleatorio. De acceso aleatorio.
Está raro. No entiendo por qué no me muestra nada. Bueno, eso ahorita lo resolvemos. Entonces, aparte de esto, ya existe una entidad que se llama registro, que representa pues la información que se va a ver en la tabla y la información que se va a diligenciar, como son un nombre, un correo, un teléfono y una edad. Así, sin más ni más. Obviamente sus métodos de acceso. Y resulta que cuando trabajamos estos archivos de acceso aleatorio, nosotros debemos tener muy en cuenta el tamaño que ese registro va a ocupar en bytes y por ende hay que darle cierta restricción. Pues ya sabemos que datos como la edad, sin importar el número de 1 a 100, pues solamente va a ocupar los 4 bytes por defecto que tiene el encode de UTF-8, pero el problema son con los strings, porque los strings pueden crecer demasiado. Lo más recomendable es darles una longitud base. Entonces, lo ideal es que el nombre tenga al menos tenga máximo una longitud de 20 caracteres, 10 y 10. Que el correo, una de 30. Que el teléfono, le demos una longitud máxima de 10 caracteres. Eso significa que cuando se convierten a bytes, esto va a representar 40 bytes. Esto de aquí va a representar otros 40. Esto va a representar otros unos 20. Y finalmente, más los 4 de acá, pues debemos tener un tamaño máximo de 64. Yo ya le había indicado a Valentina un valor mayor, pero estaba pensando en dejarlo estandarizado a unos 80 bytes. Y que esos 80 bytes se repartan en estos 4 campos. Ay, perdón, soy un idiota. Ya, fue culpa mía. Ya usted sabe la edad, el Alzheimer, la demencia senil, lo atrofian aún. Entonces, la mejor forma de obtener el tamaño de todo el registro es usando un método de acceso, que aquí lo llamamos getTamano, que retorna la longitud del nombre multiplicado por 2, o sea, su valor en bytes, el valor en bytes del correo, el valor del teléfono en correo, cada uno pues sumado, y finalmente los 4 bytes del entero. ¿Listo? Entonces, pues como eso es un valor constante, la longitud en bytes del entero, pues la dejamos aquí quemadita. De hecho, vamos a hacer algo interesante. Recuerden que no nos debemos pasar de esa línea blanquita de ahí. Entonces lo vamos a dejar así bien coqueto. Nada más se pasa, no, nada más se pasa. Listo. Entonces vamos, para todo el tema de la administración del archivo plano, del archivo de acceso aleatorio, tenemos un paquete de negocio y una clase que se llama archivo. De momento tenemos esta serie de constantes. Pues primero la carpeta. ¿Cómo se va a llamar la carpeta en donde va a quedar nuestro archivo de acceso aleatorio? El tamaño de registro. Vamos a cambiar esto por un 80. La clase de archivo de acceso aleatorio, pues esto más que un archivo es un stream, es un flujo de datos, por lo tanto se llama el flujo. Y una variable que vamos a usar más adelante, que es el número de registros, pues para que él nos pueda contar la cantidad de valores que existen de momento. Y pues ustedes esta constante ya la conocen, la constante root archivo con el system.getProperties, que lo que hace es que les va a guardar la carpeta en la carpeta de usuario, no se las va a guardar directamente en un disco, y pues les va a dar soporte tanto para los que trabajan con Windows como para los que trabajan en Linux como Poveda. ¿Listo? Entonces esto es bien inclusivo. Esto para mujeres, hombres y otras clasificaciones. ¿Listo? Entonces lo importante, vamos aquí a definir en el constructor. Se me perdió el asterisco, acá está. Entonces aquí lo que vamos a definir es
si la carpeta y este archivo existe. Entonces, validar que el archivo y la carpeta que lo contiene exista. Entonces, lo primero es crear un objeto de la clase file. Vamos a llamar, ¿cómo decirlo? ¿Cómo lo llamamos? Pues llamémoslo carpeta. Lo que quiero validar es que la ruta de carpeta archivo creo que aquí la estoy embarrando en una cosa. Esto debería ser así. Me disculpan. Esto debería ser aquí así. Y ya. O sea, lo que hice fue que la definición de la ruta completa de la carpeta la dejé aquí en carpeta archivo. Y la ruta del archivo pues es esta de acá más el nombre del archivo. Es más organizado. Porque es que aquí tenemos que validar si esta carpeta existe. Y si no existe, el constructor la debe crear. ¿Listo? Pues irónicamente, en Java, para Java, mejor dicho, el slash y el backslash son exactamente iguales. Uy, se me olvidó, odio el teclado en español. Es más, voy a hacer una cosa, fuera tú. Voy a volver a poner mi teclado en inglés porque me cansé. Porque no encuentro el backslash en el teclado en español. Entonces espérenme un segundo, voy a poner aquí un teclado. Fuentes de entrada, es que yo no lo veo. Voy a agregar en el de inglés estadounidense. Este slash y el backslash son exactamente iguales. Sin embargo, tener slash quemados así no es una buena práctica. Entonces para eso existe esta constante del file separator. Este file separator representa estos dos caracteres. ¿Listo? Exacto. Entonces vamos a definir este file carpeta y vamos a decir que es igualito a un nuevo archivo. Y lo que vamos a hacer acá simple y llanamente, si esto deja de cargar, es pasarle como ruta esto me asusta. Listo, nuevo archivo y aquí le vamos a pasar la ruta que es carpeta. Listo. Importantísimo validar que exista o no. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre preguntar con un if si carpeta.exist. Y lo que vamos a hacer es negarlo. O sea, venga, evalúe si esa carpeta no existe en el sistema operativo. Si no existe, pues vamos a decir carpeta.mkdirs para que la cree. ¿Listo? Esto va a garantizar que al primer uso la misma aplicación levante las condiciones necesarias para que exista el almacenamiento. ¿Listo? ¿Por qué mkdirs? Porque imagínense que esto tuviera una serie de carpetas anidadas. Si ustedes solo pusieran mkdir, crearía una sola y no crearía la estructura completa. Por eso siempre usamos mkdirs para que haga un guardado concurrente de la estructura de carpetas. ¿Listo? Muy bien. Y después de eso, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, inclusive esto debería ser final,
ese flujo, vamos a decir que el flujo va a ser igual, va a ser igualito a un nuevo objeto de la clase random access file. Entonces él nos va a pedir, venga, deme un archivo o una ruta y pues el modo de ingreso. Recuerden que existe dos opciones, de solo lectura y de lectura y escritura. Entonces ya miren, increíblemente ya nos tomó ruta archivo para el tema de dónde se va a guardar. Y ahora aquí, pues de momento lo vamos a dejar quemado, ya queda en libertad de ustedes si colocan esto, este dato de acá, este RW, si lo dejan así quemadito o si le crean una constante. Entonces, póngale cuidado que esto va aquí a generarnos una cosita. Nos dice que aquí hay una posible file not found exception y que debe ser capturada. Como sé que más adelante voy a hacer otro trabajo de entrada y salida, le voy a decir de una vez que capture más bien una IO exception. Y recuerden que esto se le delega a la interfaz gráfica, que la interfaz gráfica sea la que hace el try catch. Lucho, si su merced está intentando hablar, no lo escucho. Porque veo ahí el titilar de su icono como si intentara hablar, pero mira, si fue que yo lo silencié o algo, le tengo el volumen bajito, ¿no? Todo en orden. Bueno, el rico humillando al pobre que porque tiene micrófono independiente. No, mentira. Es por molestarlo, usted sabe. Listo, no se vaya a tiltear, no se vaya a tiltear. Vea que yo no soy Diego. Listo, entonces ahora, como ya tenemos acceso al flujo de datos, lo más importante es saber es cuántos registros hay. ¿Listo? Recuerden que nosotros tenemos un tamaño de registro por defecto. Esto nos va a servir para saber cuántos registros hay basado en esta información. Entonces lo que vamos a hacer es un pequeño cálculo matemático. Aquí le vamos a decir a la variable, al atributo, número registros, que sea igual a la clase mat.sale. Y ahora recordemos que era el sale, porque ya se me olvidó. Dice que devuelve el valor más pequeño de la coma flotante en un float, o sea, si es... Uy, gracias, ma. Y ya está haciendo hambrecita. Dice, retorna el más pequeño de los valores dobles que encuentra dentro de la clase math. Bueno, luego lo vemos con más detalle, que no me acuerdo muy bien de esto. No se sabe todo esto de memoria. Entonces aquí, recordemos, aquí ponemos un punto y coma, y como aquí va a haber un pequeño cálculo, una pequeña fórmula matemática, que va a ser un espaciado, un salto de línea, perdón. Y aquí lo que vamos a decir es que vamos a hacer una especie de división. Vamos a decirle al flujo punto length, divídalo entre el tamaño de registro. ¿Está listo? Ahí nos va a hacer el conteo de, según el tamaño de registro, cuántos registros hay en el archivo. Pero aquí esto nos está echando la madre un poquito. Bueno, primero nos está pidiendo un punto y coma adicional. No. Bueno, aquí el problema, esto es casteo. Esto debemos pasarlo a double, porque estos son valores enteros y la clase mat no trabaja con enteros, solo trabaja con dobles. Entonces aquí nos toca hacer un ligero casteíto. Y esto aquí al final después nos toca retornarlo como un entero. Pero esto, el mat.sale, documentémonos porque es que no me acuerdo a ciencia cierta lo que hace. Que no sé si sea como el...
¿Tenemos algo en español? Ah, entonces el 6 lo que hace es redondear. Ujú. Exacto. Entonces, como tal, lo que hace no es redondear, sino truncarlo. Lo que va a hacer es truncarlo. Porque miren, acá dice que él intenta esta división y le da 4.9. O sea, ay, me saqué mi 5. No, con mat.sale se le quedan 4. ¿Listo? Para que fuera 5 tendría que usar mat.round. Mat. Con mat.round eso se lo convierte a 5 automáticamente. Pero con sale lo que hace es... Ah, bueno, esto creo que nosotros lo vimos en... No me acuerdo si fue en especiales o en métodos del el menor entero y el mayor entero. Ujú. No entiendo por qué me está pidiendo un... ¿Por qué me está pidiendo un qué? Un paréntesis si acaso. Ah, que soy una bestia. Ya. Puse un punto y coma donde no era. ¿Listo? Entonces todo lo que pasa dentro de la clase mat se debe trabajar con dobles, pero la longitud de un stream como nuestro random access file eh, es entero, entonces hay que convertirlo a doble. Y el tamaño de registro pues también es un entero, hay que castearlo a un doble. Y al final el resultado del cálculo lo casteamos a un entero porque el número de registro es un entero. ¿Listo? ¿Está clara esta parte o alguien tiene dudas? Lo tomaré como un no. Muy bien. Adicional a eso, nosotros debemos crearle... Recuerden que todo canal, como cuando vimos los buffers con JSON, todo canal que se abre debe cerrarse porque es una puerta abierta a cualquier eh, intrusión de código malicioso. Entonces vamos a crear un método también público. Este va a ser de tipo void. Y aquí no hay cómo se va a llamar. Creatividad del desarrollador. Cerrar. Uf, Dios mío. Ahí se le va a uno dos neuronas en eso. Entonces decimos que flujo.close. De pura casualidad existirá el flujo.flush. No, no existe el flush, así que supongo que con solo cerrarlo será suficiente. Y esto de acá nos va a tirar una uException, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer aquí es decir alt enter, añadir cláusula al método. Listo. Recuerden que estas uExceptions solo se van a disparar bajo dos condiciones. Y se me está yendo la gente. La primera condición es que el archivo, el random access file, no encuentre esa ruta y no pueda acceder al archivo porque no existe. Y la otra es porque a la hora de leer la longitud del flujo, el flujo no tenga valor y eso nos bote una uException. Lo mismo aquí a la hora de cerrar. Entonces, eso es lo que produce esta uException de aquí. Ah, bueno, como esto es documentación de Java, esto toca colocarlo acá. Por si no se encuentra el string del random access file. Listo. Esto es documentación de Java para sus métodos. Mi recomendación, siempre que creen un método, hagan esto de una vez. Con eso, en 15 días, si les toca volver a tocar este código, al menos en la documentación les dice qué hace. Y ya no es solo Dios el que va a saber qué hacer, qué hace esto.
Lo mismo acá, ustedes para sacar un bloque de documentación de Java hacen slash asterisco asterisco enter. Y si ya viene con una excepción, él la carga acá, les dice, venga, aquí puede poner usted el texto de qué causa esta excepción. Entonces aquí vamos a decir, permite cerrar el stream o el canal del random access file. Pues Sergio, las excepciones ya existen, lo único que hacemos es instanciarlas. Digamos que de pronto algunos mensajes sí los puedes reutilizar. Por ejemplo, yo voy a hacer eso acá. Por si no encuentra el stream de la random access file. Y listo. Entonces ahora, lo primero que nosotros deberíamos hacer es encargarnos de la tarea de registro. Uy, ¿alguien se fue para otro canal? Ah, no, yo dije, un momento. Se me fueron las luces, qué pena. Muy bien, entonces vamos a hacer, lo que vamos a hacer es registrar a la persona. Me le echo cabeza a ver cómo vamos a hacer esta vuelta porque no es fácil. Que yo realmente nunca trabajé con esto, lo que hice fue dedicarme a, ¿qué? A documentarme. Entonces aquí lo que estoy haciendo yo es ir armando el código a medida que vamos avanzando. Porque los archivos planos siempre los trabajé de la manera que les enseñé la vez pasada. Entonces aquí la mecánica cambia un poquito porque no se deja mucha información en memoria, sino que toda se maneja es directamente sobre el archivo. Está delicioso. Porque ya me está secando la garganta. Entonces muy bien. Lo que vamos a hacer es crear un método público para hacer void, no va a retornar nada y le vamos a decir agregar persona. Bueno, persona no, registro. Como son datos de una persona me confundo. Y aquí va a recibir como parámetro un objeto de la clase registro. Y ya. Importamos la clase registro que está en otro paquete. Listo. Hay algo acá que estoy leyendo en varios blogs y ejemplos. Y habla de algo que se llama el registro inactivo. Literalmente, pues, lo ideal sería que el borrado, la parte de borrar esta información, no se hiciera física, sino que se hiciera virtual. De hecho, pues yo la tenía contemplada y se la vamos a colocar. Vamos a crear aquí un private boolean. De hecho, este boolean lo vamos a colocar como en el wrapper. Y vamos a decirle a esto activo. Por ende, por aquí abajito, vamos a decirle a esto refactor encapsulate. Y aquí lo único que me tocaría encapsular sería los activos.
Sí, 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 espéreme que es que estoy aquí pensando cómo lo hago. Es que no la tengo muy clara. Bueno, aquí lo único que deberíamos hacer, así de simple, es decirnos aquí a la clase archivo y decirle lo siguiente. Entonces, como esto no sabemos en esencia la cantidad de registros que hay, siempre debemos de... Tengo una pregunta. Señor, ¿Puede cambiar a otra pestaña? Que creo que se me trabó. No sé si es que a mí se me trabó o qué fue. ¿qué pestaña está viendo ahorita? Pues Archivo.java estoy. están en registro. Espere, dejo de compartir y vuelvo a compartir la pantalla. Listo. Todo está muy bien. Ya que me digan eso porque... Ah, no, es que ahorita me puede preguntar cosas aquí y está haciendo configuración. Sí, ya se desocupó. De verlo. ¿Qué pestaña ven ahora? Registro. Listo. Muy bien. A ver. A, a darle una posición. Esto debería recibir aquí una posición. Por la cual, ¿qué? Por la cual vamos a indexar el archivo. Digo, el registro en el archivo. Lo primero que debemos hacer es simplemente, siempre hay que validar el tamaño del registro. Aquí decimos registro. Si el registro Perdón, punto mi señor llamará mamón. se le siguió quedando congelado. Y que no soy el único. A mí me Ah, joder pasa eso. madre. Pero aparte de ustedes, ¿alguien más no le está actualizando? Ahora mismo estoy viendo archivo.java. Entonces es ustedes dos. Uy, no está moviendo. Sí, igual. Manuel, ¿cuántas líneas de conexión tiene? ¿Cuántas líneas? Ujú. No, no, pero el internet no debería tener problemas. Acá el Discord, pues es que se me escucha un poco trabado. No sé si ustedes me escuchan trabado. Es para saber si soy yo o ustedes. Yo lo escucho un poco trabadito a usted. Tiene cierta... No, yo escucho trabado esa Manuel. Mm. Entonces es procesamiento. Lo que pasa es que como también estoy grabando el video, eso come mucha memoria. Bueno, ya lo he hecho también. Entonces sigue que en el video sí podríamos ver. No, no es el internet. Es... Lo que pasa es que tengo muchas cosas al tiempo abiertas. Entonces, espérame, miro que puedo ir cerrando. Ahora me hubieran dicho... Me Bueno, hubieran... reitero, hasta ahorita pude llegar de lleno. No, pero los demás, es que no solo es uno, son varios. Ahorita que se puso todo, es que antes no estaba tan bien. Bueno, esperen a ver, empiezo a cerrar cosas. Estoy aquí cerrando varias. ¿Ya me escuchan mejor? ¿Sí?
Listo. Si empiezo aquí a hacer un scroll de la clase, ¿la ven mejor? Necesito que me confirmen esas cosas. Estoy haciendo scroll de la clase. Diablos. Es que la otra opción es que el resto de mi familia esté usando el internet. Uy, mamá chica. Bueno, entonces, eh, a ver, tengo que validar una cosa antes de empezar a escribir este método sin embarrarla. Porque es que estaba aquí haciendo una pequeña revisión. Listo. Es que necesitamos darle un índice a esta cosa, que no sé es por qué, por este parámetro. No, sí, antes de comentar nada. No, recuerde que esto es un archivo plano. Espérenme un segundo, muchachos. Me están llamando. Muchachos, podemos hacer una pausa y una media horita mientras voy como algo. Es que no he almorzado. Y regresamos. Y ya les envío este primer bloque de código y miro si es que también están usando todo el internet para decirles que le bajen a la... Y pues puede mientras subir este primer video y así Exacto. bueno, si de todo es bueno. Sí, no, esto toca pararlo. Entonces, ya regreso, ¿listo? Listo. Señor. Sí, de hecho, eso uno lo hace con base a un índice. ¿Se acuerda? Lo que pasa es que uno debe limitar también la cantidad máxima del registro para poder tener un movimiento uniforme entre los registros, de que él busque espacios de entre 80 bytes y 80 bytes en el caso de nosotros, que es el tamaño máximo que le damos a un registro. Entonces él empieza a hacer búsquedas por grupos de 80 o menores. Y es así como él se va moviendo, por ese número de... Entonces él va dando saltos entre 80, 80, 80 y 80, ¿listo? Eh, yo le recomiendo, y esto ya es práctica de negocio, ¿no? Eh, yo es mejor es hacer un borrado lógico. Por eso para eso tenemos ese campo del activo. ¿Listo? Y además porque lo que haría es que quedaría un hueco de bytes, porque el random access file no desplazaría el resto de registros. Es lo que haría, o sea, pues como le digo, estoy teorizando porque no he usado esta clase. Mi teoría es que posiblemente deje ese espacio bytes. No sé si lo que haga, si todos los bytes que están adelante de ese registro eh, los desplace. ¿Listo? Pero sin embargo, ahorita miramos a ver cómo le hacemos. ¿Listo? Entonces, voy a enviarles